Muchas bendiciones. Nuevamente el extra con ustedes. Y acá, como de costumbre, comienzo presentando al doctor Moral, pastor también, pastor Moral, al pastor Ibarra y también un servidor, pastor Orelvis Herrera. Dios nos siga bendiciendo. Sé que usted ha sido bendecido con esta lección. Hoy tenemos una lección especial, muy linda. Tiempo para ser padres. Es hermosa esta lección. Ser padres es un regalo de Dios. Nosotros los tres somos padres. Yo quisiera comenzar hoy en forma diferente. ¿Se sienten bien siendo padres, pastor Moral, pastor Ibarra? Esa experiencia es única. ¿Cómo se han sentido al recibir ese regalo que Dios les ha dado? Comenzamos con este extra. Bueno, en lo personal, me preguntas mi experiencia, sí. Han sido los momentos más agradables y felices de mi vida. Y han sido los momentos más desagradables de mi vida también. Lo he experimentado los dos como padre. Los dos momentos. El momento que he dicho, Señor, gracias por este privilegio. Y el momento que he dicho, Señor, yo no puedo con esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Mío. No sé si ha sido la experiencia. Es cuando mejor comprendemos a Dios. Porque Dios, cuando nos hace padres, dice, ahora ustedes me van a comprender a mí. Porque te voy a dar a alguien a quien tú le vas a dar todo. Ajá. Y ese alguien probablemente ve que los niños tienden a ser más bien egoístas, Sí. pensando nada más en ellos. Y los hijos tienden a ser agradecidos ya después, muchas veces cuando los padres murieron ya. Pero tú de todas maneras lo vas a amar. Y cuando se haga adolescente, y probablemente hay la posibilidad que se vuelva rebelde, con todos sus amigos va a hablar mal de ti. Pero tú vas a decir, mi hijo es bueno en el fondo, no le tomen en cuenta sus Ahora fue palabras. la comadrona. Sí. Una de las cosas que ser padre hizo en mí es valorar más a mis padres. Yo aprendí a valorar más a mi madre y a mi padre cuando estuve expuesto a las cosas que los hijos me hicieron a mí, y al reflexionar yo también las hice. Así es. Y es muy importante eso, que uno aprende más cuando uno en carne propia experimenta, porque ser padre realmente es una experiencia. Pero el título de la lección dice, tiempo para ser padres. Pero una vez leí que decía, ser padres es fácil. Lo difícil es saber serlo. Saber ser padre. Y esta lección yo creo que la vamos a enfocar no solamente en ser padres, Sino en saber. sino en saber ser padre. Y también sería bueno que destaquemos que en español el término padres es lo que se llama un término no marcado, que quiere decir que incluye tanto al padre como a la madre. Así es. Porque en inglés cuando se habla de father es nada más el hombre, los demás son parents. Pero en español, cuando se dice padres, que sepan todas las madres que ellas allí están incluidas. Seguro. Así es, hermano, esta lección va a bendecir tu vida. Por lo tanto, comienza a compartir el extra. Comenzamos. Padres sin hijos. Pastor Ibarra, padres sin hijos. ¿Es posible que alguien sea padre sin hijos? ¿Cómo podemos nosotros comentar un poquitico sobre este tema? Si la bendición son los hijos, pero yo recuerdo de muchas personas que han sido padres espirituales, algunos le llaman, personas que Dios no le dio hijos al matrimonio, aún no le ha dado hijos. Sin embargo, ellos con su ejemplo han discipulado a otras personas y muchos les han llamado padres. El texto que me viene a la mente, uno de los tantos, es mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y si nos ponemos a analizar, nosotros le decimos Padre a Dios, y realmente nosotros vinimos biológicamente de nuestros padres terrenales. El versículo de Moria nos deja saber una realidad que si la analizamos bien, creo que le vamos a cambiar el concepto a muchas personas. Nosotros decimos, son nuestros hijos, y Dios dice, son herencia de Jehová. Ahora yo pregunto, ¿a quién le hago caso? Porque Dios está diciendo, son herencia de Jehová, y yo estoy diciendo, son mis hijos. No, y para complicar más las cosas, en Estados Unidos se dice que los hijos son de la sociedad. Por eso hay tantos foster home que le quitan los hijos, se los recogen, y aunque sea por un tiempo, algunos permanentemente, porque dicen los hijos son de la sociedad.
padres que dicen, son mis hijos. Pero escuchemos la voz de Dios. Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces Él es el único que es dueño de los hijos. Es como que Dios nos está diciendo lo que un día le dijo la hija de Faraón a Elizabeth. Lleva a este niño y críamelo. Que yo te lo pague. Y yo te lo pagaré. Nuestros hijos verdaderamente son de Dios. Y es un préstamo que Dios nos hace por un periodo de tiempo temporal, porque somos padres para siempre, pero el tenerlo bajo nuestro cuidado, bajo nuestra patria potestad, eso es un periodo temporal, aunque para siempre se es padre. Y contestando la pregunta del pastor, o intentar contestar la pregunta del pastor, padres sin hijos, yo creo que la actitud de un padre va más allá de lo biológico, y hay muchas personas que realmente no tienen hijos, y valga la redundancia, son los que más hijos tienen. Y de seguro que no estamos hablando de lo biológico, porque sabemos que no salió del vientre, pero sí estamos hablando del rol que muchas personas toman adoptando a muchos como sus hijos, a pesar de que no son sus hijos. En el matrimonio también vemos que se dice que padre realmente es el que educa, el que cría, no el que engendra. Sí. Y vemos muchas personas, inclusive en el matrimonio, que los hijos le están llamando padre, y lo dicen con mucho orgullo, no por el hecho que es el biológico, sino porque lo educó y lo enseñó. Y para mí ese es un verdadero padre. Así que si estamos hablando de alguna persona que no tiene hijo, me gustaría resaltar que más importante que engendrar es saber educar y guiar a muchos. Ser un testimonio vivo, ejercer influencia positiva sobre porque esa hay persona. muchas personas que hoy en día están haciendo mucho por personas que no los engendraron, tanto madres como padres. Sí. Y ellos deben experimentar y sentir que esos también son sus hijos. No quitarle el rol al padre ni a la madre natural, pero darle al hijo la posibilidad de un segundo padre, de una segunda madre, aunque sabemos que biológicamente solamente hay uno, pero con el apoyo que le damos, esos hijos nos ven de esa manera. Y eso es muy importante, porque la sociedad que vivimos hoy en día, cuando tomé la clase que se llama en inglés Blended Family, matrimonio, familia reconstituida, se dice que es el modelo de la sociedad norteamericana. Ese modelo de un papá y una mamá que nunca se divorciaron, y no estoy estimulando el divorcio, simplemente estoy describiendo la sociedad, y que todos los hijos vienen del mismo padre, de la misma madre, no es más el modelo de la sociedad norteamericana. Para nada. Y entonces cuando estamos contextualizando esta lección, porque si quieren que le presentemos nada más la Biblia descontextualizada, eso no es predicación, eso es nada más información. Pero predicación es cuando la hacemos verdad presente y la contextualizamos en medio del mundo que tenemos. Y no es el tópico que tenemos en esta lección, pero los conceptos de la sociedad han cambiado. Hubo un tiempo que se estipulaba que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Ya esos términos tengo entendido que ya no se utilizan. Es cuando dos personas, sin poner género, dos o más personas se reúnen y se ponen de acuerdo. O sea, ya estamos viendo que para la sociedad una familia, el concepto de familia no es ya ni entre un hombre y una mujer. Pueden ser dos hombres, dos mujeres, dos hombres y una mujer. Y nosotros, por supuesto, no estamos diciendo que estamos cambiando las definiciones de la Biblia, nos adherimos a las definiciones bíblicas, pero estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Y ratificamos, al que queremos alcanzar. Y ratificamos que el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Exactamente. Y eso debe quedar claro. ¿Y cómo podemos todavía nosotros, en medio de la sociedad actual, cuando dijo Cristo, este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin? Quiere decir que cuando se termina de predicar, inmediatamente viene Cristo. Y el tiempo cuando viene Cristo era el tiempo cuando el mundo se habría vuelto como Sodoma, y se habría vuelto como en los días de Noé. El pecado capital de los días del diluvio fue la violencia, y el pecado capital de los días de Sodoma fue la inmoralidad. Y lo mejor que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Que Cristo viene, y que viene pronto, pero en medio de ese venir, criamos a nuestros hijos, nos casamos,
nos hacemos padres. Entonces, ¿cómo poder dar un espectro amplio para que la gracia de Dios, no que nosotros aprobamos todo lo que la sociedad aprueba, sino que nosotros queremos, como dice Pablo, ganar a todos Para Cristo. para Cristo Así Jesús? es. Eso es un extra. Al ver la sociedad como está hoy, alejándose del ideal de Dios, como decía el pastor Ibarra, me está diciendo, Cristo viene pronto. Y una cosilla, es curioso que aquí cuando dan los ejemplos bíblicos de padres sin hijos, todos esos padres finalmente llegaron a tener hijos. Pero ¿qué sucede cuando no llegan a tenerlo? La razón del matrimonio realmente no son los hijos. Los hijos son un fruto del matrimonio, pero nunca dos personas se casan para tener hijos. Y si eso lo hacen, no va a ser un matrimonio que está fundamentado correctamente. Porque una de las causas precisamente, y de paso lo menciono, que algunos han esgrimido para divorciarse, es el que no pudieron tener hijos. Y todavía pueden adoptar otros y pueden tener la opción de ser padres sin hijos, porque hay suficientes hijos en el mundo como para todo el que quiera ser padre. Así es, así es. Bueno, en la lección viene un ejemplo, el ejemplo de Cristo. Cristo no tuvo hijos en su ministerio, sin embargo, fue un ejemplo, hizo discípulos. Yo quisiera preguntarle a los pastores, los maestros de aquel entonces, cuando llamaban a sus discípulos, el maestro era como un padre para el discípulo. ¿Cómo ustedes lo pueden ver en el contexto? Porque ese maestro, por ejemplo, Juan el Bautista tenía a sus discípulos, pero los seguidores del discípulo dejaban a su familia para seguir a Juan por el desierto, por donde quiera que iba en su ministerio. Por ejemplo, cuando seguían a los profetas, Eliseo siguiendo a Elías. Y Eliseo le dice, Padre mío, Padre mío. Cuando él se iba al cielo, le llama Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y es curioso que después a Eliseo, cuando el rey Joás lo visita, viene con la misma frase, Padre mío, Padre mío. Aquellos padres espirituales, aquellas personas que tanto hicieron por nosotros. Así es, así es. Merecen nuestro mejor honor. Y viendo el caso de Jesús, lo que hizo Jesús a mí como padre me hace sentir un poco más aliviado. Me explico. Jesús, Dios, con el mejor ejemplo de enseñanza, y todos los hijos fueron unos terroristas. Analicémonos, no tenemos tiempo, pero si analizamos, los discípulos todos eran unos terroristas. El que no tenía una cosa, tenía de la otra. A tal punto que después de Jesús haber pasado el tiempo en esta tierra con ellos, ya de camino al Getsemaní, los discípulos, o sea, sus hijos, no habían entendido lo que el Padre le había enseñado. Así que yo, al ver el ejemplo, yo digo, bueno, Señor, si tú que eres Dios, tus hijos no te entendieron, me siento un poquito más aliviado. y es importante en el aspecto de padres solos, ver que Jesús fue un padre que no se casó. Y aunque se le presenta, él mismo se presenta como el Hijo del Hombre, fue su título favorito, el que le identificó con la encarnación, con la raza humana, pero él también era un padre. ¿Recuerdan ustedes la profecía de Isaías 9:6 que dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno? Y le llama a Cristo Padre eterno. Pero alguien dice, bueno, pero ya después que se encarnó, una vez que se encarna, al final, cuando él resucita y se aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberia la tercera vez, ¿con qué pregunta se dirige a ellos? Le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le llama hijitos. ¿Quién le puede decir hijito? Alguien que no se dijo. A los demás, alguien que se siente padre. Así que él fue un padre que ni se casó, ni tuvo hijos desde el punto de vista biológico, pero nadie va a discutir que él es el Padre eterno. Así es. Otro detalle, el extra debe analizar en esta hora. Vamos a unir dos puntos. Vamos a ver el gozo y la responsabilidad de ser padres, pero vamos a unirlo con los padres solos. Comenzamos por el gozo de ser padre, ya eso lo vimos en la introducción. Vamos ahora a los padres solos. Tenemos hoy día muchas parejas, muchas personas que pasando por situaciones difíciles, hoy se enfrentan a una paternidad, pero están solos.
¿Qué podemos decirle a esa persona, a esa madre que está educando a su hijo sola, a ese padre que está educando a su hijo solo? ¿Qué podemos recomendarle? Hay ejemplos en la Biblia de madres que atravesaron momentos difíciles educando a su hijo solo, aunque en la mentalidad hebrea las madres tenían un rol esencial en la educación de sus hijos, pero algunas se vieron solas. Por ejemplo, Agar e Ismael tuvieron que salir al desierto estando solos. Me gustaría comenzar resaltando que el hecho de que te sientas sola no quiere decir que estás sola. Mencionaste a Agar. Agar se sentía sola, pero realmente sabemos que no estuvo sola, porque en el momento que necesitaba el auxilio, ahí llegó el auxilio. Incluso Dios le dijo a Abraham, cuando a Abraham le pareció gravísimo Lo que había. que Ismael saliera del hogar y la sierva, Dios le dijo: haz todo lo que Sara te pide, que yo voy a proveer para ello. Y a veces creemos nosotros que somos nosotros los que tenemos que controlar todo en nuestros hijos, y es la manera de hacerles más daño. Quiero que sepan que hay algunos estudios que dicen que los hispanos somos de las culturas más orientadas a la familia. Noten que la familia en el mundo hispano es tan extendida que no sabemos ni cuántos primos tenemos. ¿Cuántos primos tienen? Yo en los funerales los conocía, no sabía ni cuántos eran. Entonces es una familia nuclear muy poderosa y extendida, pero también a veces somos muy dominantes y queremos imponerle a nuestros hijos unos puntos de vista que más bien les hacen daño a veces, porque hay que dejar que los hijos se vayan preparando para una independencia. Y les voy a dar los ejemplos de la lección. Moisés. Hubo alguien más grande que Moisés en el Antiguo Testamento que dice que vio a Dios cara a cara y hablaba como habla un hombre con su amigo. Sí. Y a qué edad su madre lo dejó y se quedó solo en el palacio, en medio de la corrupción, en medio de la idolatría y del paganismo. ¿A qué edad ese niño tuvo que hacer solo adelante en la vida? Elena White dice a los 12 años. Y alguien puede objetar, pero búsquelo ahí en el contexto bíblico. Era un niño, un adolescente. Y todavía hay un caso más exagerado. Samuel. Dice que el niño era pequeño. Y son casos que se mencionan aquí de buena educación, pero noten que las madres no retuvieron a sus hijos, y a veces no los queremos mandar a la educación cristiana porque decimos: no, allá él me necesita a mí. Ya se hizo adolescente, pero él me necesita. Aquí en el hogar debe estar. Y allí es donde muchas veces menos llega. Porque a Samuel lo dejaron en el santuario y dijo su madre: para que se quede allí para siempre. Para siempre. Y dice que ese niño, algunos eruditos dicen que podía tener 3, 4 años. Y el ambiente que había allí no solo era Elí, eran los hijos de Elí. Sin embargo, dice que desde Dan hasta Berseba, todo Israel supo que él era un fiel profeta de Jehová. Así que fueron padres que los citamos como ejemplares. Pero noten ellos que ellos dejaron que otras personas participaran en la educación de sus hijos. Así es. Y nos gustaría resaltar que el ideal de Dios es papá y mamá. Ese es el ideal de Dios. Pero, como hemos mencionado, no siempre vivimos en el ideal. Y si te ha tocado estar solo, sí sabemos que será un poco más difícil. Pero estamos resaltando que no estás solo porque Dios está contigo. Si Dios lo hizo en el pasado con todos los ejemplos que se han citado y que podríamos citar en este momento, de seguro podemos decir que Dios estará con esos padres sacrificados que lo están haciendo aparentemente solo, pero Dios les acompaña y Dios jamás les va a abandonar. Y Él tiene un plan para ellos. No es un plan que nosotros vamos a hacer para nuestros hijos. Nosotros podemos hacer un plan para nosotros. Y aún así, la Biblia dice que deberíamos más bien tratar de descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. Y dejar que nuestros hijos, ayudarles, para que ellos un día, como el niño Jesús a los 12 años, allí descubrió su misión y dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cada hijo debe encontrar su identidad y su lugar en la sociedad con la ayuda de Dios. Y nosotros debemos educarlos para que ellos encuentren su lugar, para que ellos aprendan a tomar decisiones por ellos mismos, aprendan a amar a Dios por ellos mismos. Así es. El extra quiere hacer una pregunta a los hermanos que van a escuchar en la clase, a los maestros. ¿Tendrá alguna responsabilidad la iglesia con las familias monoparentales?
¿Qué podemos hacer con aquella familia? No estamos hablando solamente de aquellos que enfrentan un divorcio y uno de los padres tiene que irse con los hijos. También estamos hablando de las viudas. Personas que son monoparentales por problemas. Murió el esposo, murió la esposa. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia? Iglesia, comience a analizar esta pregunta. Nosotros acá vamos a analizar un poquitico qué puede hacer la iglesia. La misma Biblia en un momento dado dijo, hay que elegir diáconos. Sí. Bueno, y hay un refrán utilizado, no sé si está en español, traducido o parafraseando, se necesita una villa para criar un hijo. O sea, eso está diciendo que la responsabilidad jamás puede ser de los padres solamente, se necesita una comunidad. ¿Y qué es la iglesia? Una comunidad. Aquí estamos llamados a hacer, a suplir necesidades. Y una de las instrucciones que la Biblia nos ha dejado es atender también a esas viudas, refiriéndose a esas madres solas. Así es. Ser padres es una misión compartida y darnos cuenta de que ningún padre es perfecto. Para los hijos que tienen grandes quejas hoy en día se acostumbra a que los hijos acusen a los padres y tengan demasiadas quejas. Pero recuerden que cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no dice a tu padre y a tu madre que son buenos, a tu padre y a tu madre que lo hicieron bien. Nadie nos enseñó a ser padres. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero así como no hay hijos perfectos, tampoco hay padres perfectos. Y si hay uno, que sí lo hay, es nuestro Padre Celestial. Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De ese Cristo dijo que era perfecto. Pero todos los demás tenemos un margen de error bastante amplio, y aunque llamamos la atención que si hay algún padre abusivo, eso es un delito. La sociedad no debe permitir eso. Que cesen los abusos, que cesen las manipulaciones. Pero también a veces oigo decir, nada más veo al hijo y ya sé cómo son los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. A veces veo a profesionales decir esto y tengo mucho respeto al mundo profesional. Yo tengo mi licencia en consejería profesional y mi certificación nacional. Pero discrepo un poquito de esa idea. Y lo digo con todo respeto. Y si alguien discrepa no hay problema. Porque creo que los padres influimos sobre los hijos, pero no determinamos. Porque los peores hijos de la Biblia, no siempre, pero en algunas ocasiones, fueron hijos de padres piadosos. Ezequías, por ejemplo, un buen hombre, un buen rey. Y el rey más impío que hubo fue Manasés. ¿Será que Ezequías lo educó para que fuera así de malo? Josías fue el buen rey Josías, conocido así para la historia. Y su padre Amón fue uno de los peores y más corruptos. Entonces en la Biblia hay hijos buenos de padres ejemplares. Y también al revés. Hijos malos de padres buenos. Y también hay hijos malos de padres buenos. Así es. Y todos los casos se ven en la Biblia. Recordemos que ante todo Dios nos dio libre albedrío. Y que por muy bien que nosotros lo hagamos con nuestros hijos, todavía ellos tienen la libertad de elección. Porque no podemos presentar a Dios como un mal padre. Y Lucifer, que era su hijo, y la tercera parte de los ángeles, que también eran sus hijos, se desviaron. Ni a Jesús como un mal padre. ¿Y Judas? Se desvió. Y no creo que eso haya sido porque falló la paternidad. Entonces la paternidad, eso de que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, eso no es una promesa realmente, es más bien un principio. Y si lo vamos a tomar como una promesa, tomémoslo como una promesa condicional, como muchas de las promesas de la Biblia. Está condicionada por la decisión que un día Él va a hacer. No sé cómo podríamos interpretar la influencia de los padres sobre los hijos. ¿Por qué digo esto? En el matrimonio, padre trabaja, madre trabaja, porque se necesitan los dos salarios para vivir. Si tomamos eso en consideración, me atrevo a decir que la sociedad cría más a los hijos que los padres. Recibimos muchas influencias de muchos lugares, porque desde los 3 años ya muchos comienzan el preescolar. Entonces acreditarle a los padres todas las influencias no se me hace justo, porque eso está en contra de la teoría medioambiental, que el medio ambiente nos influye totalmente. Y los niños están expuestos a un medio ambiente, están expuestos a la iglesia, a la escuela, a la sociedad, al vecindario.
y estamos todos interactuando. Ahora, los padres son los que más influyen, eso estoy de acuerdo. Sí. Y que debemos hacer todo lo que podamos para influir positivamente, eso estoy de acuerdo. La generación mía, mi generación, por ponerle un nombre, la generación X, es la generación que se conoce con la llave en el pecho, porque fue en la época donde la mujer se integró al trabajo y donde los hijos llegaban a un hogar vacío, ¿verdad? Las generaciones anteriores, la gran generación, la generación silenciosa, realmente era el matrimonio tradicional donde el padre era el proveedor y la madre estaba ahí con los hijos. Y ese tipo de matrimonio dio a resultar un tipo de hijos, por así decirlo, un tipo de generación, tal vez podríamos utilizar el término. Los padres, como quiera que sea, tenemos la responsabilidad de educar a los hijos, de proveer para los hijos, de hacer todo lo que está en nuestras manos. Pero con todo y eso, si nuestros hijos nos salen malos, que no carguemos en nosotros esa culpa por todos los ejemplos que se han mencionado. Porque Dios tiene una labor redentora con todo ser humano. Aún una persona que fue abusada por sus padres no debe enfocarse nada más a ese trauma. Debe enfocarse a Cristo. Cristo nos puede liberar de nuestros traumas. Él es un Padre por encima de nosotros. Él nos mandó a orar y a decir Padre nuestro, para que veamos que tenemos un Padre en común, que está por encima de todos los padres. Los padres terrenales, dijimos, no son perfectos, pero el celestial sí es perfecto. Amén. Y repetimos esta idea, para que aún los hijos que se han sentido abusados, malentendidos, que todavía encuentren un Padre, y que sepan de que aún en el Padre imperfecto todavía hay algo que debemos agradecer, y todavía hay algo que podemos nosotros interpretar positivamente. Si nosotros queremos, vivimos en una sociedad donde es fácil mirarlo todo negativamente, Sí, sí. donde es fácil señalar, donde es fácil criticar, pero dijimos al principio que los hijos van a entender verdaderamente a sus padres cuando ellos mismos sean padres, cuando ellos mismos sean criticados por sus hijos y muchas veces las críticas que les hagan sean las mismas que ellos hicieron, entonces van a entender mejor, van a encontrar el verdadero significado de ser padre. Y sobre todo está el carácter. Dos hijos expuestos exactamente a lo mismo. Dos hijos expuestos al maltrato, al abuso, a todos los traumas. Uno se levanta y dice, mis hijos no van a pasar por esto, por la experiencia que yo tuve. Y otros dicen, la mayoría, repiten el mismo patrón. Así es. So, estamos viendo que la voluntad del ser humano sobre todo se sobrepone aún sobre aquello que nos causó trauma. Y es muy importante seguir esa idea. Cuando los padres hemos pasado mucho trabajo, y entonces no queremos que nuestros hijos pasen el mismo trabajo y los sobreprotegemos, y les damos todo, como decimos, en bandeja de plata, le estamos haciendo un daño tremendo. Noten como los baby boomers salieron de la Segunda Guerra Mundial con tanto trabajo que pasaron, y empezaron a superproteger a sus hijos para que pasaran menos trabajo, y de ahí vinieron, luego después de otra generación, vinieron finalmente los millennials, que ojalá que la sociedad los logre encaminar, pero son los hijos que no se han definido todavía. A los que más recibieron, los que más se les dio, son los que hasta ahora menos están dando. Y que me perdonen, porque yo sé que tienen un gran corazón, tienen un corazón lindo, y ojalá que Dios los encamine y Dios enderece esa generación para que puedan verdaderamente descubrir quiénes ellos son. Pero se dice que aún en la cultura americana muchos de ellos están viviendo con sus padres más allá de los 30 años, sin haberse independizado, sin haber conseguido muchas veces éxito en sus estudios. Y todo eso está pasando con la gente que más beneficio recibió de sus padres, y son los que más quejas tienen de sus padres. Sí. Todas generaciones tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. En los 60 se experimentó lo que es el sexo libre, el rock and roll, drogas, la época del SIDA, cómo se explotó, y eso respondía al patrón de crianza de los padres. Exactamente. También. Y la parte linda de los millennials que a mí me gusta es su sinceridad. Oh, sí. Ellos no guardan más la ropa ni de sus padres ni de ellos mismos. Ellos dicen las cosas como son, y ahí les felicito a todos, porque ellos tienen un potencial muy grande y Dios les va a ayudar. Pero lo que hemos querido destacar aquí no es tanto apuntar a unos y a otros,
sino de que no haya el padre perfecto ni el hijo perfecto. Ni la generación perfecta. Ni la generación perfecta. Eso es lo que hemos querido destacar. Y que todos tenemos oportunidad delante de Dios y nadie debemos tomar los defectos de nuestros padres, los defectos de nuestra generación o de la generación anterior para justificar lo que estamos. en donde estamos. Un detalle importante, siempre queremos el ideal de Dios, pero ¿qué tal si eso falla? Vamos a hablar un poquitico del hijo pródigo, ese hijo que es contumaz, rebelde, que no hace caso, que se lo he puesto todo ahí, el amor de Dios se lo he enseñado, le he hablado, lo he llevado a la iglesia, pero hay un momento que dice, no quiero saber de Dios, no quiero saber de la iglesia, quiero ser libre, papá, por favor, déjame en paz. ¿Qué hacemos? Ahí encontramos que un padre influye, pero no determina, porque el padre no le dijo, ¿sabes qué? Tú no te puedes ir de aquí de esta casa. Aquí te quedas porque yo soy tu padre. No, la Biblia ni siquiera dice si era mayor de edad. La Biblia lo que dice es que el padre injustamente le dio los bienes. Digo injustamente porque nadie hereda en vida de su padre. Y después cuando él volvió en sí y él reconoció que su padre no era lo que él pensaba y él decidió volver, encontramos un padre amante que le recibe. Porque había otro hijo que se quedó en casa que parecía el perfecto y sin embargo ese hijo estaba más perdido que el otro. Porque el otro terminó haciendo una fiesta que simboliza en la Biblia la salvación. Pero el hijo que estaba en casa, que parecía el perfecto, el niño bueno, tengamos cuidado con el concepto del niño bueno, porque ahí había dos hijos. Y el niño bueno no quiso entrar a la fiesta. Y al padre no lo trató como padre. Le dijo, tu hijo, negó su parentela. Creo que es bastante difícil. Porque el padre que tiene un hijo pródigo, la tendencia natural es salir a buscarlo. Pero el ejemplo bíblico, el padre no lo salió a buscar en ningún momento. El padre lo esperó, el padre lo añoró, el padre deseaba todos los días venir a su hijo, pero no estamos viendo que el padre sale a buscarlo. Pero sí estamos viendo un padre dispuesto a orar por su hijo, a esperarlo y que cuando su hijo viniese a abrirle los brazos, a hacer una celebración y decir, este es mi hijo, el que estaba perdido y ahora es hallado. El extra tiene algo para usted, papá, a los padres que están pasando por momentos difíciles, cuando tu hijo es pródigo, después que lo has intentado todo. Sí, la oración es clave, pastores. La oración es clave, la vigilia, el ayuno. Pero tu hijo tiene que saber algo. Tiene que entender que aunque está allá, en Lodebar, en el país extraño, hay un padre que aprendió de Dios a amar a su hijo, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Aunque la cultura diga lo contrario. Recordemos que en el tiempo hebreo, en el libro de Deuteronomio, cuando un padre tenía un hijo rebelde, contumaz, que no hacía caso, que era vergüenza del padre, ¿sabe qué hacía el padre? Tomaba a su hijo, lo llevaba ante la sociedad lo mataba. Pero Cristo, en la parábola de Lucas, Cristo dijo, no, suelten las piedras, ese es mi hijo. Y cuando lo vio, lo abrazó, lo besó y hizo la fiesta. El extra te quiere decir en esta hora, por favor, ese que es rebelde hoy es siempre tu hijo. Sigue orando, sigue esperándolo. Y cuando nos pase como pasó la historia, pasó cuando el hijo estaba en fiesta, pero el otro orgulloso se quedó fuera del banquete. Jesús lo ilustra. ¿Sabe qué hizo el padre? Fue a buscar también al otro. Tuvo paciencia para hablar con él. Pastores, una palabra más sobre estos padres que están pasando y que aunque usted no ha pasado, quién sabe si le toca pasar por esa prueba de tener un hijo rebelde en el futuro. Y el extra quiere recomendarte algo para concluir. Jesús mencionó esta parábola, como dijo el pastor Orelvis, en una sociedad. Esa sociedad, la sociedad greco-romana. Cuando estudiamos la sociedad greco-romana, nos damos cuenta que lo que predominaba era vergüenza y honor. Era una sociedad de vergüenza y honor. Es por eso que a Cristo Jesús lo crucificaron como lo crucificaron. Y los padres tenían el derecho, cuando unos hijos lo avergonzaban, de exponerlo a cualquier tipo de desgracia social. Esa era la costumbre en la época. Cristo Jesús, en medio de esa costumbre, dio la parábola del hijo pródigo, la reina de las parábolas, para dejar saber que el hijo siempre es
hijo. Siempre Y que el un hijo. padre siempre realmente debe actuar con el amor de Dios, que es el Padre Celestial. En esta sociedad también tenemos un desafío tal vez diferente del mundo greco-romano. Lo que sí queda para nosotros es el principio, que no importa el camino que los hijos decidan tomar, la actitud de los padres jamás debe cambiar, esperarlo con los brazos abiertos y confiando que los hijos son herencia de Jehová. Amén. Amén. Se ve allí claramente que el amor del Padre es incondicional, pero que no necesariamente determina las conductas y las actitudes de sus hijos. Y que en un caso hubo una respuesta positiva, el hijo que regresa después de estar alejado, y el otro que sin estar alejado ya lo estaba en la misma casa, dice, le rogaba, pero quedó allí en suspenso, no sabemos qué pasó. La Biblia deja ese silencio. Y yo sé que hay muchos padres que están viviendo en ese silencio, rogándole a sus hijos que todavía no responden. Sigámoslo haciendo. Ahí aparece el imperfecto. Le rogaba. Es una acción que se extiende en el tiempo Continuo. y que va a continuar sin terminar. Pero lo curioso es que el hijo pródigo le llama padre. Y el hijo mayor nunca llama padre. Ojalá que nosotros podamos tener una relación correcta con nuestros padres y podamos llamarle padre, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando nuestros padres se equivoquen. En el caso del padre de la parábola nunca se equivocó, pero en el caso de nosotros sí, que nosotros podamos decir no solo padre has pecado, sino padre he pecado. He pecado. He pecado. Lindo. El extra está concluyendo en esta hora. Hermanos, esta lección yo sé que va a cambiar tu vida. La de nosotros también la ha cambiado. Te digo más, padre que estás preocupado, a nosotros acá que también hemos pasado y vamos a seguir pasando porque este mundo está lleno de problemas. Hay un pasaje bíblico que dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, en nuestros hijos, la va a perfeccionar. Por lo tanto, yo sigo confiando en aquel que es Padre eterno, es Príncipe de paz. Dios nos bendiga. Si has sido bendecido con esta lección, comparte el extra, hermano, y nos vemos en la próxima lección. Que Dios Amén. nos siga bendiciendo. Amén.